Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias Guillermo por la presentación y gracias a José Requena del Instituto Progresista, así como a la Fundación Espacio Abierto por la invitación a reflexionar hoy con ustedes acerca de los mitos y realidades de la diáspora venezolana. Esta es una invitación, una oportunidad en realidad única de reflexionar sobre nuestra diáspora en una posición muy particular, ¿no? Estando yo afuera, hablándoles a ustedes, una audiencia en el país, y hacerlo además en un formato de video que elimina cualquier posibilidad de comunicación inmediata, ¿no? Esto bloquea las barreras que aparentemente superamos o lograríamos superar con la tecnología, y para mí además evoca unos puntos de reflexión que creo que son interesantes y que pueden funcionar como puntos de partida para el día de hoy. El adentro y el afuera, el estar adentro del país, afuera del país, del evento o fuera del evento, y conectados y desconectados, estar conectados con el país o escoger estar desconectados del mismo, vinculados con él. Yo he decidido abordar esta ocasión de una forma bastante reflexiva y cautelosa, pues se trata de un tema delicado, pero también un tema sobre el cual tenemos incluso las personas los académicos, investigadores que trabajamos directamente con la diáspora, seguimos teniendo más preguntas que respuestas. Esto responde en parte al sofocamiento al que se ha visto sometida la actividad crítica, al pensamiento, la investigación, así como muchos otros espacios del país durante estos últimos 18 años de la Revolución Bolivariana, pero también responde a lo relativamente novedoso que es el fenómeno de la diáspora venezolana. Si hablamos en términos diaspóricos, nuestra diáspora, si es que así lo podemos llamar, y ya vamos a hablar de ello, es apenas una diáspora en emergencia, una diáspora que está naciendo. Y es justamente en esta reflexión que quisiera empezar a conversar con ustedes acerca del cuestionamiento de la palabra diáspora, porque es un término que asumimos, que utilizamos sin mucha reflexión, pero creo que vale la pena detenernos en ella, en este término, y pensarlo. Es este movimiento migratorio de venezolanos que observamos y vivimos y sufrimos en carne propia desde hace más de 15 años, realmente una diáspora. Desde el punto de vista coloquial, la diáspora, nos lo dice el Diccionario Real de la Academia Española, nos lo dice Google, se refiere a dos elementos particulares. Por un lado, la dispersión de un pueblo o una comunidad hacia diferentes lugares del mundo, y por el otro lado, el establecimiento de comunidades que entonces, una vez que se dispersan, se conforman en este nuevo lugar. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, podemos introducir otros elementos. Adamson y Demetrio, que son teóricas de la construcción de la diáspora aquí en el Reino Unido, proponen que las diásporas son grupos sociales que han logrado, por un lado, a lo largo del tiempo mantener una identidad, ya sea nacional, ya sea religiosa, ya sea cultural, cohesionada, y que les permite relacionarse con vínculos relativamente fuertes con el país de origen, que ya puede ser un país real o un país también imaginado. Y por el otro lado, son grupos sociales que también han logrado de manera bastante estructurada desarrollar organizaciones y estructuras que permitan atender las necesidades de los miembros de su diáspora. Si examinamos la primera condición, aquella que se refiere a la retención de la identidad, cabe preguntarnos qué está pasando con el venezolano que se va. Mucho del relato del venezolano que se va, más allá de las circunstancias críticas por las que lo hace, es decir, las condiciones sociales, económicas, de seguridad del país, en ellos también existe una reflexión en torno a su propia identidad. Muchos de ellos reportan: el país donde me crié ya no existe, y en el fondo nos hablan de que la identidad que formó en este país ya no se corresponde con lo que el país le devuelve luego de estos 18 años del profundo proceso de transformación y deterioro que ha implicado la revolución bolivariana. De hecho, en una investigación que realicé el año pasado sobre la diáspora venezolana, identidad, ciudadanía y corrupción,
20% de los entrevistados, 20%, que no es un número desestimable, respondieron que cuando se identifican a sí mismos, se identifican ya sea como una versión compuesta como ítalo-venezolano o venezolano-americano, o como ya procedentes de su país de origen. Dicen de una vez, soy español, soy italiano, soy portugués, en vez de identificarse como venezolano. Esto nos habla de una diáspora que está considerando, que está reformulando su identidad, que se plantea qué significa ser venezolano en este contexto ya fuera del país, pero también qué significa ser venezolano en el 2017 con la Venezuela que tenemos en el 2017. Este primer cuestionamiento de la identidad es fundamental. Entonces, ¿quién es esta diáspora? ¿Quiénes la conforman y cómo se identifican entre sí? El fenómeno, digamos, de contrario a este cuestionamiento de la identidad, entonces es también el surgimiento de lo que yo llamo el nacionalismo estridente, ¿no? Que si bien puede ser visto como una extensión de las demostraciones ciudadanas que se ven en Venezuela, con gorra, franela, pulseras, cualquier tipo de accesorio alusivo a nuestra bandera o a nuestros colores, su uso en el exterior puede también tener una función de reafirmación de la identidad, no solo hacia la sociedad de origen, el país donde estoy viviendo ahora, sino también hacia mí mismo. Soy venezolano, me visto de los colores de Venezuela. La segunda condición a la que nos invitan Demetrio y Adamson a revisar implica el cuestionamiento de la existencia de verdaderas estructuras organizadas que atiendan las necesidades de los miembros de la diáspora venezolana. Existen sin duda organizaciones culturales y sociales que se dedican al entretenimiento, a brindar oportunidades de encuentro y de disfrute para la diáspora venezolana en Estados Unidos, en España, en otros países de gran concentración de venezolanos. También hay organizaciones que han surgido y que se dedican a la solidaridad, a la recaudación de fondos supremamente necesarios para los venezolanos en Venezuela. Sin embargo, creo que para examinar con mayor precisión esta segunda condición teórica, debemos preguntarnos entonces cuáles son las necesidades de la diáspora venezolana. Además, una diáspora que está en constante precarización, que se precariza a la misma velocidad que se precariza el resto del país, y que ha llegado al punto de transformarse de migrantes a refugiados en algunas poblaciones con la apertura de campamentos de refugiados en Brasil, las fronteras con Brasil y Colombia. Entonces, a vuelo de pájaro sabemos que existen necesidades legales y necesidades sociales asociadas al propio proceso de migración, que tienen que ver con la necesidad de adaptación, integración y desarrollo en este nuevo país anfitrión. También existen entonces necesidades financieras y de búsqueda de empleo asociadas al desarrollo profesional, pero también cada vez más a la precariedad financiera con la que los venezolanos emigran. Por ejemplo, han surgido en Chile iniciativas de recolección de abrigos para venezolanos por venezolanos para el invierno, pues llegan en situaciones en las que ni siquiera tienen la previsión del abrigo para el invierno. Y por último están entonces las necesidades políticas, las necesidades de organización para el ejercicio de la ciudadanía local en el país que los recibe, pero también para el ejercicio de la ciudadanía transnacional, ¿no? El ejercicio de la ciudadanía en relación al país. Y en este aspecto los venezolanos de la diáspora sin duda han tenido muchísima práctica en lo que respecta al ejercicio del voto. Recordemos que nuestra democracia es fundamentalmente y en sus orígenes una democracia electoral en la que el ejercicio de la ciudadanía es visto por nosotros o por los venezolanos fundamentalmente como el ejercicio del voto, y en esto la diáspora ha tenido muchísima práctica, sorteando todo tipo de barreras impuestas por el régimen para ir a votar. Y creo que el ejemplo más contundente ha sido la convocatoria para la consulta nacional del pasado 16 de julio, en la que votaron 720.000 venezolanos en el exterior. Imagínense la capacidad de incidencia de estos 720.000 personas si estuvieran realmente articuladas y organizadas. Sin embargo, no parecen estarlos. Y más allá de eso, más allá de los individuos, la pregunta que surge entonces pensando en Adamson y Demetrio es si existen supraorganizaciones que articulen
difundan, documenten y que además y sobre todo hagan sostenible estas iniciativas en el tiempo, porque ya sabemos que esta es una diáspora que apenas comienza, que apenas está estableciéndose y que por mucho tiempo se mantendrá a lo largo de la historia de nuestro país como personas que se fueron y se quedaron afuera, ¿no? Y por el otro lado, entonces, debido a la imposibilidad, o ya que hay una imposibilidad de crear proyectos de colaboración, de cooperación con el gobierno actual en relación a la diáspora, ¿qué puentes se están tejiendo desde el país, desde la acción cívica, desde la sociedad civil, para articular la diáspora con los venezolanos que están en el país, ¿no? Ante todos estos cuestionamientos yo me atrevería a afirmar que nuestra diáspora es sin duda una diáspora en emergencia y utilizo el término de emergencia con sus dos acepciones. Por un lado, una diáspora que está naciendo y por el otro, una que está también urgida de atención y estructura. Esta necesidad de atención y estructura se vincula particularmente con el proceso de adaptación y el duelo migratorio por el cual están pasando la mayoría de los miembros de la diáspora y por lo cual seguirán pasando por mucho tiempo más. Este duelo migratorio, además, es un duelo complicado, lo que llamamos un duelo complicado en el sentido de que el dolor de la pérdida no cesa, no cierra por las circunstancias propias del país, más bien se reaviva y está en constante reactivación y replanteamiento debido al deterioro vertiginoso del país, ¿no? Este dolor entonces se mantiene evolucionando y quienes estamos fuera del país somos testigos distantes y en muchos casos hiperconectados de este deterioro. Y aquí entonces vuelvo a estas tensiones iniciales que mencionaba al comienzo, el adentro y el afuera, el conectado y el desconectado o vinculado o no. Porque en relación al país de origen, es decir, a Venezuela, el venezolano que opta por irse lleva consigo dos salidas constantes de drenaje energético. La primera es el ejercicio mismo de conectarse con el país y seguir el acontecer nacional, tratar de entender el acontecer nacional desde afuera. Además de eso, entonces conectarse con los relatos y las vivencias y las necesidades de nuestras personas más cercanas e intentar, en la medida de las posibilidades de cada uno, tener cierta incidencia sobre esas necesidades, ya sea a través del envío de una remesa familiar, a través de la búsqueda frenética de medicinas en las redes sociales o el envío en la medida de las posibilidades de alguien que viaje de aquí a allá de medicinas para salvarle la vida a alguien, o incluso la puesta en marcha de un plan que cada vez es más utópico de me los traigo a todos, los saco a todos del país, ¿no? El segundo drenaje importante que viven los miembros de la diáspora tiene que ver con el ejercicio constante de traducción. Traducción no solamente desde el lenguaje, sino de los referentes y realidades sociales de la situación venezolana de cara al país anfitrión y sus propias realidades sociales, ¿no? Y yo creo que quizás me atrevería a afirmar que esta es la característica que distingue nuestra diáspora del resto de los movimientos migratorios forzados que están ocurriendo en el mundo actualmente. Porque los venezolanos nos vemos en la constante necesidad de competir contra dos narrativas o competir con dos narrativas. Por un lado, competimos con la narrativa de la Revolución Bolivariana, que durante 15 años logró posicionar una idea de un país en desarrollo, en crecimiento, un país de paz. Y por el otro lado, competimos con las narrativas de otros movimientos migratorios que surgen de guerras, de situaciones de masacres, de exterminios, de persecución sistemática por razones étnicas, religiosas u motivos políticos. Y esto crea un importante vacío para el miembro de la diáspora venezolana. ¿Cómo traducir Venezuela? ¿Cómo explicar nuestro sufrimiento ante estos referentes tan contundentes? Y cuando hablo de competir con narrativas, no intento en ningún momento banalizar la experiencia de ninguno de los actores, ni de los sirios, ni de la gente, ni de los musulmanes de Myanmar, ni de los miembros de la diáspora venezolana. Por el contrario, hablo de la tensión, del esfuerzo que requiere poder articular nuestra situación ante la carencia de referentes absolutos como la guerra, el exterminio, la masacre, porque en el fondo
la terminología para describir lo que nos está pasando en Venezuela y como venezolanos se está desarrollando sobre la marcha. Si, por ejemplo, estando afuera hablamos solamente de dictadura y tratamos de explicar a Venezuela simplemente como una dictadura para simplificar, estamos dejando por fuera un montón de cosas que son pertinentes a nuestro sufrimiento social, como por ejemplo la existencia de grupos paramilitares como los círculos bolivarianos o la realidad de un narcoestado. Entonces, la falta de estos... de este vocabulario, de este léxico, de esta terminología que describa de manera holística nuestra situación es un reto adicional al que al que nos enfrentamos los miembros de la diáspora venezolana. Entonces, estos dos drenajes, el ejercicio de traducción hacia lo internacional y el ejercicio de comprensión y conexión hacia el país, se enfrentan además con el frecuente cuestionamiento de los que siguen dentro del país, como todos ustedes, e incluso como un cierto intento de deslegitimar la experiencia del que se va, del que emigra, del que se exilia o del que se refugia de su propio sufrimiento, ¿no? También cuestionan nuestro derecho a participar, como si al habernos ido del país o haber salido del país, quienes se fueron hubiesen renunciado a sus derechos, cuando en la mayoría de los casos los que se van justamente por lo contrario, ¿no? Por un intento de recuperar sus derechos. Y es entonces esta forma de pensamiento y esta forma de interacción social quizás la encarnación más reciente de la polarización social que fue construida a pulso, debería decir a puño, por la Revolución Bolivariana y que se ha permeado profundamente nuestro funcionamiento social e incluso psíquico individual, ¿no? Entonces ya no son ellos los rojos y nosotros la oposición o viceversa, sino que también ahora hay un otro ellos, que somos nosotros los traidores, los que nos fuimos. Y parece increíble lo mucho que es entonces esta narrativa, esta manera de explicarnos el mundo y lo que nos sucede se está pareciendo cada vez más a aquello que no queremos, aquello de lo que nos queremos diferenciar, a la narrativa oficialista, ¿no? Esta narrativa que nos ha impuesto una dicotomización, una separación en dos de nuestra vida, directamente asociada al discurso de Hugo Chávez, quien dijo, quien no está contra mí, quien no está conmigo está contra mí, ¿no? Y es un legado directo de este discurso que además niega la posibilidad por demás saludable que tenemos todos los seres humanos de sostener intermedios, de sostener grises en la vida. Sí, estoy afuera y también estoy contigo. Y esto de paso alimenta una respuesta similar desde afuera, ¿no? Que es la tendencia de algunas personas que han emigrado de ver al que se queda en Venezuela pudiendo irse como un caso de optimismo sin remedio bordeando a la locura, ¿no? En contraste a esto, la experiencia de otras diásporas como potencial, como agentes de cambio, tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Agentes de cambio y de impacto e incidencia sobre los procesos de justicia transicional, los procesos de transformación social y desarrollo en general. Para mencionar solamente un par de ejemplos, porque ya estamos cortos de tiempo, podemos hablar de la incidencia que tuvo la diáspora irlandesa. Yo me encuentro en Irlanda del Norte. La diáspora irlandesa que vive en Estados Unidos sobre la cristalización del proceso de paz en Irlanda del Norte a finales de los años 90. En 1998 se firma el Tratado de Paz que pone fin a 30 años de conflicto armado en Irlanda del Norte y una buena parte del lobby de la construcción de estas posibilidades de paz se hizo gracias a la diáspora irlandesa en Estados Unidos. Existen muchos otros ejemplos. Las mujeres de Serbia y Herzegovina, de la diáspora de Serbia y Herzegovina, han liderado la posibilidad del reconocimiento de sus derechos como sobrevivientes de los horrores de la guerra de los Balcanes y han logrado la creación de alternativas de reparación y justicia que han incluido memorialización, han incluido reparación económica y así como ellas, pues hay muchísimas otras posibilidades. Tenemos entonces ante nosotros el importante reto de capitalizar el potencial de esta diáspora en formación, verla más allá de
aliados circunstanciales o aliados / enemigos para articular estrategias y consolidar estructuras organizativas que permitan a esta diáspora incidir de manera positiva en ella misma, organizarse para potenciar sus capacidades, así como también promover la polinización de ideas y actividades que finalmente tengan una incidencia en el cambio que queremos para el país y eventualmente para la reconstrucción del mismo. Recordemos que en encuestas recientes realizadas en Venezuela, el 70% de las personas ha reportado intenciones de salir del país. Esto nos habla de una comunidad transnacional en formación, una comunidad transnacional en crecimiento, que incluso los que no se han ido ya forman parte de esa diáspora de alguna manera, están construyendo una identidad transnacional, están soñándose fuera del país y son personas a las que tenemos que tomar en cuenta de la misma manera y considerarlos como un potencial humano que tenemos para generar cambio y construcción. Eso así todo por mí. Gracias por permitirme precisamente proponer desde afuera algunas ideas. Estoy a la orden para cualquier comentario o consulta. Mi Twitter es @cristalpalacios y estoy a la orden por esa vía, así como mis contactos con los organizadores del evento. Muchas gracias y feliz día.